Hermanos, que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga más. Esta mañana hemos comenzado de una manera gloriosa y verdaderamente tenemos que regocijarnos. Esta mañana nosotros estamos de celebración. Hoy celebramos y recordamos los eventos más importantes, uno de los eventos más importantes para la humanidad, que es el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miramos la historia de Dios con la humanidad, la pudiéramos resumir como en 4 actos, ¿verdad? De una manera bien simplista. Primero, la creación, donde Dios es el creador del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Dios hizo la creación y estaba contento con su creación, la describe como buena. Y cuando habla sobre el hombre, dice que es muy bueno, le añade un adjetivo. Y es ahí donde Dios inicia en la creación esa relación del hombre, su relación con el hombre en el jardín del Edén. Después, la caída, el primer pecado, la primera rebeldía del hombre con Dios, y todos sabemos las consecuencias porque estamos viviendo las consecuencias. El hombre fue expulsado del jardín y el enemigo Satanás se adueña de este mundo. Pero Dios es creador, ahora es un Dios acosador, pero en amor y misericordia. Es un Dios perseguidor en amor y misericordia. Es un Dios buscador, pero en amor y misericordia. Y comienza, Él echa a correr lo que se llama un proyecto de rescate, de restauración, porque Él ama al hombre. Él quiere su relación, quiere restaurarlo a su estado original, creado, al igual que toda su creación. Así que comienza la tercera etapa. La Biblia tiene 1188 capítulos. La creación y la caída están descritos en los primeros 3 capítulos. Y los restantes 1185 capítulos van describiendo las próximas dos actos o etapas. El rescate, la redención, la salvación. Un rescate que solo podía ser perfecto y victorioso en Jesús. Ese rescate cruza fronteras geográficas, sociales, culturales y religiosas. El acto de rescate queda resuelto con su muerte en la cruz y la resurrección lo que estamos celebrando en esta mañana. Y la cuarta etapa, que es la restauración, ha corrido paralela al rescate, pero cobra más relevancia para nosotros en este tiempo, precisamente con la resurrección de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comienza nuestra restauración. Ahí es donde comienza, ¿verdad? Y vemos su conclusión en la segunda venida de Cristo. Por eso es la adoración de su pueblo, de su iglesia, tiene que estar arraigada e intencionada en estos eventos salvíficos, ¿verdad? En estos eventos de rescate. Y precisamente ese fue el tema que nosotros, del último taller que dimos de adoración en los sábados. Y porque nuestra adoración es nuestra respuesta al evento Cristo. Me preguntarán, ¿pero qué es el evento Cristo? El evento Cristo es su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y su regreso. Ven Jesús pronto. Y recordamos el evento de la resurrección como una de las acciones más importantes porque es el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza.
Porque si no fuera real, como Pablo le dijo a los corintios, porque siempre ha habido dudas sobre la resurrección, ¿verdad? Lo vemos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, que dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en pecado. En este caso, están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos fuera solo para esta vida, seríamos más desdichados de todos los mortales. La resurrección nos lleva a que podamos vivir una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Sin resurrección, nuestra fe cristiana es vacía e inútil. Es más, no tendríamos sentido de estar aquí en esta mañana. Así que la resurrección es real. Pero vamos a buscar las Biblias, ¿verdad? Yo quisiera que buscáramos en Marcos 16. Vamos a leer, tenemos que, el evento de resurrección está enmarcado en los 4 evangelios, pero vamos a leer Marcos. Así que voy a dar un momentito para que busquen en su Biblia. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decir a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se les apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos estar aquí reunidos, mi Dios. Podemos estar reunidos en paz, Señor, en esta mañana, celebrando juntos, Señor, tu gloriosa resurrección. Señor, gracias por tu sacrificio que hemos revivido durante toda esta semana, Señor. Gracias, Señor, porque tú
Al resucitar, Señor, nos da esa esperanza, mi Señor, de que, que nosotros podemos vivir eternamente contigo, mi Dios. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que tú estés con cada una de las personas que están aquí presentes, mi Dios, Señor. Y con las personas que después quizás oigan este mensaje, mi Dios, Señor. Que tú, mi Dios, despeje de sus mentes cualquier duda, cualquier cosa que le está impidiendo, mi Dios, Señor, que puedan comprender las palabras gloriosas que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, háblame una vez más, Señor, y háblale a cada uno de nuestros hermanos, mi Dios, para que, Señor, puedan vivir, Señor, el gozo de la esperanza que da, Señor, tu resurrección. El recuento de la resurrección en los cuatro están descritos por los cuatro autores, por cuatro autores diferentes, ¿verdad? Cada uno de ellos parten de unos ángulos diferentes. Cada uno de ellos incluye un detalle particular, ya que cada uno de ellos tenían una audiencia en particular cuando escribieron esos evangelios. Pero nosotros tenemos una ventaja. Nosotros tenemos la ventaja de leer todos los evangelios juntos, ¿verdad? Y leerlos bajo la guianza y la iluminación del autor real de cada uno de esos evangelios, que es el Espíritu Santo. Y entonces Él se ha encargado que entre todos tengamos suficiente información para nuestro entendimiento y para nuestra salvación. El título que le he puesto a esta reflexión esta mañana es ¿Quién nos quitará la piedra? Curiosamente, solamente Marcos recoge esta preocupación de las mujeres. Una preocupación lógicamente humana. Se dice que esas piedras, ¿verdad?, que se ponían en los sepulcros, pesaban alrededor de 2,000 a 3,000 libras. Obviamente se hacía para proteger, ¿verdad?, mantener el difunto protegido, porque había un robo de sepulcros en aquellos tiempos. Y presumo también que para evitar el hedor, ¿verdad?, que emana de los cadáveres. De hecho, pues esa era la razón porque los cuerpos se preparaban con especias aromáticas. Y sabemos que la muerte de Jesús fue una muerte, ¿verdad?, bien atípica y bien irregular. Y ellos, después que Cristo murió en la cruz, avanzaron a bajar el cadáver y lo pusieron en la tumba. Quizás, ¿verdad?, digo yo, no con toda la preparación, porque no tenían mucho tiempo, porque iba a empezar el Sabbat, ¿verdad? Pero sabemos que Dios, que conoce el futuro, se había encargado de resolver el problema, las dificultades de esas mujeres. O sea, que cuando ellas llegaron, no encontraron, o sea, la piedra estaba corrida. Jesús nos invita a que experimentemos la presencia de la resurrección en nuestra vida, que entremos al gozo mismo de Jesús en su resurrección, y nos invita a acercarnos y a encontrarnos con el Cristo que nos trae consuelo, nos trae consolación y nos invita a vivir vidas resucitadas. Pablo dice en Colosenses 3:1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la derecha de Dios. Hoy es un día de resurrección para nosotros. Lo que está muerto va a un sepulcro. El pecado es muerte. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, significa que morimos al mundo que nos tenía cautivo. Tenemos entonces que remover esa piedra para que podamos rendirnos totalmente a Cristo y vivir una nueva vida. Esa piedra separa la vida de la muerte. Dentro del sepulcro, muerte.
¿verdad? Y Pablo en 1 Corintios 15 nos lo describe: se entierra lo corruptible, lo despreciable, lo débil, el cuerpo material, y fuera está la vida. Pero ¿qué es la resurrección? ¿Qué es eso de vivir una vida de resurrección? El idioma griego no tenía una palabra que significara resurrección porque no creían en la resurrección de los muertos. Así que cuando se describen los evangelios, la palabra que utiliza era levantar o despertar, los cuales no son malas descripciones si lo vemos en el contexto cristiano. El cristiano duerme para despertar a vida eterna. El que no acepta a Cristo muere y muere eternamente. La resurrección es un hecho histórico relatado en la Escritura, aceptado por fe, por los creyentes, y es la piedra fundamental de nuestra fe. Pero a pesar de que Jesús mismo le anunció en varias ocasiones que tenía que morir, pero que iba a resucitar, no le creyeron, ni aun los discípulos los más allegados, o sea, como que eso no lo podían comprender. Y una de las razones por las cuales Jesús estuvo 40 días adicionales antes de ascender al cielo es precisamente para que pudieran testificar de su resurrección. Bien le dijo Jesús a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Según la versión La Palabra, en 2 de Timoteo 1:10 define la resurrección como un don que ahora se ha hecho manifiesto por la aparición de Cristo nuestro Salvador, cuyo mensaje ha destruido la muerte y ha hecho brillar la luz de vida y de la inmortalidad. Según S. Louis Johnson, que es un pastor evangélico, teólogo americano, dice, y me encantó esta cita, que la resurrección es el amén a las palabras de Cristo en la cruz: consumado es. Jesús mismo en Juan 11 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Sabemos que tenemos muerte física, ¿verdad? Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto es real para todo creyente. Después de Pentecostés, el punto óptico, ¿verdad?, de la predicación de los apóstoles precisamente era la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, Pablo también hace un recuento respondiendo a la duda que tenían los corintios precisamente sobre la resurrección de Cristo. Y Pablo te dice: porque antes todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, obviamente Pablo, ¿verdad? En estas palabras, unos versículos que son unos versículos apologéticos, son unos versículos que lo ayudan a testificar, o sea, si queremos mostrar evidencia de la resurrección de Cristo. Porque, hermanos, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Todavía, más de 2000 años después, todavía hay gente que no creen en la resurrección de Cristo. Esta semana, no sé si se han fijado en muchos de los programas de televisión, muchos porque estaban tratando de ser como que religiosos, y se ve que hay un desconocimiento tan brutal de la palabra,
que verdaderamente nos debe inquietar. Yo estaba mirando, uno de los programas que me sorprendió fue estaba mirando Jugando Pelota Dura y tenían un panel, estaba el pastor Fons y otro sacerdote que no le cogía el nombre, pero las panelistas que estaban haciéndole preguntas, le dice: yo he escuchado personas que me han dicho que creen en la muerte de Cristo en la cruz, pero que se le hace difícil creer en la resurrección. Si ustedes se han fijado cuando las reporteras del tiempo, que a veces ponen muñequitos y cosas para marcar cómo van a estar los días, pusieron para Viernes Santo, para decir cómo iba a estar Viernes Santo, pusieron la cruz con el... Y por lo menos el programa que vi, la pusieron la cruz real sin el Cristo, porque Cristo resucitó. Sin embargo, para el domingo hoy de resurrección, lo que había era huevitos. Eso era lo que había. Así que, hermanos, tenemos trabajo que hacer. Como los indiqué, los eventos de la resurrección están descritos en los 4 evangelios. Cada uno tiene elementos diferentes que nos permite conseguir una imagen del evento que sucedió. Pero también hay unos elementos que son comunes y consistentes a través de los 4 evangelios. Y quisiera mencionar algunos de esos puntos comunes para ver qué mensaje tiene esos puntos comunes. El primer punto común, si se leen los 4 evangelios, es que cada persona a la que el Cristo resucitado se le presenta está en un punto que podemos decir en baja o que está al final de la cuerda. O sea, está en un punto de conflicto, en un punto de dificultad, en un punto de dolor, en un punto de pérdida. O sea, tenemos a María Magdalena, que es la única que se menciona en los 4 evangelios. María Magdalena estaba con dolor, estaba llorosa, sufriendo la pérdida de un ser bien querido, porque llamaba a Jesús, así que ella estaba bien triste y llorosa. Tenemos los caminantes hacia Emaús. Esos iban desilusionados, porque ellos esperaban ser redimidos de la opresión romana. Decían, porque nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Los discípulos con miedo, a puertas cerradas. Tomás, un incrédulo total. Los discípulos que se habían ido pescando, pero esa noche no pescaron nada. Y Pedro, sintiéndose como un fracaso, con remordimiento, con pesadumbre, después de haber negado a Cristo. Imagínense en esa escena, cuando Pedro por tercera ocasión niega a Cristo, que Cristo lo mira. Y Pedro ahí entra en razón. La Biblia nos dice que lloró amargamente. Y Pedro estaba cargando con ese dolor. Todos estaban, como decimos, al final de la cuerda. Y es a esas personas que Cristo escoge para aparecerse. Estaban en conflicto, en dificultad, en la pérdida. Pero ese es el punto o el lugar de encuentro con el Cristo resucitado. Y eso también me trae a la mente Mateo 5, la bienaventuranza, cuales describen para quién está disponible el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios. Los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los que trabajan por la paz, los perseguidos, personas como tú y como yo. Cristo es el lugar de consolación que nos recibe tal como somos para que podamos seguir viviendo, pero viviendo una vida de resurrección. El recuento más hermoso de consolación que lleva la restauración, precisamente la vemos con Pedro en Juan 21,
Cuando Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, pues cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado. Pero que Jesús le haya preguntado 3 veces no es por accidente. O sea, Jesús no hacía nada por accidente. 3 veces fue precisamente las veces que Pedro negó a Cristo. Y Cristo quería que él entendiera su restauración. ¿Me quieres? Así le dijo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús le sacó de en medio esa piedra que lo estaba bloqueando para que pudiera unirse a Cristo, a vivir una vida de resurrección y continuara con el trabajo que le habían encomendado. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Pedro tomaría el liderato de una iglesia que su fundamento es Cristo. O sea, nosotros tenemos que ser libres para poder hacer el trabajo a la máxima capacidad y poder crecer a la medida de Cristo. La segunda elemento que tienen en común todos es que los discípulos reconocen al Cristo resucitado de manera gradual y porque recordaban eventos pasados donde estuvo Cristo presente e hizo alguna seña. María Magdalena. Ella había pensado que a Jesús se lo habían robado. Y hablando con el que ella creía que era el jardinero, no es hasta que Jesús pronuncia su nombre, María, que entonces ella contesta, Raboni, porque entonces María reconoce la voz de Jesús, su entonación, su manera de expresión. Los caminantes hacia Emaús, ellos pensaban que hablaban con un extraño y con un extraño despistado que no sabía lo que había pasado en esos días. Pero al escuchar hablar a Jesús, ellos decían que le ardía sus corazones. Y cuando Jesús, y es en el momento que Jesús parte el pan, se está compartiendo la comida con ellos, que entonces se dan cuenta que estaban con el Cristo resucitado. Los discípulos que se fueron a pescar, ellos veían a un hombre a la orilla, pero no es hasta que ese hombre le dice, tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo, que reconocen que es el Señor. Y entonces pescaron 153 pescados después de una noche donde no habían pescado nada. Y esta es una escena que ya se había repetido anteriormente en Galilea. Nosotros a veces tardamos en reconocer la presencia del Cristo resucitado en nuestras vidas. No estoy segura si fue Dallas Willard, pero creo que él dijo que uno de los problemas más grandes que tienen los cristianos es que, y por la razón que su fe no crece, es que no están atentos a la presencia del Señor. Por eso es que tambaleamos, pero nos olvidamos que el Señor antes de ascender al cielo fue claro y enfático y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Con ustedes siempre, pero fallamos en reconocer su presencia. Por eso es importante tomar un momento de reflexión todos los días, preguntarnos, ¿dónde estuvo Cristo conmigo hoy? Y cuando nos enfrentamos a una crisis, miremos a nuestro pasado, miremos otras crisis, porque nosotros vivimos crisis, ¿verdad? ¿Dónde estuvo Jesús en esa crisis? ¿Dónde estuvo Cristo en ese dolor? Y cuando hacemos ese recuento lo vamos a encontrar, lo vamos a ver. Él siempre nos da una señal, nos arde el corazón, nos mueve a lágrimas.
Estén pendientes porque es el Espíritu Santo ahí interviniendo. Nuestra intimidad con el Señor nos va enseñando a reconocerlo, a reconocer su voz, sus acciones, porque Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Aunque en el momento inmediato no lo reconozcamos, o sea, gradualmente vamos a ver a Cristo y nos confortará, hará que nuestra fe siga creciendo y cada día podamos reconocer su presencia consoladora en cada cosa, por pequeña que sea. Y la tercera elemento común en los cuatro evangelios es que cada vez que el Cristo resucitado se le acercaba a una persona, o sea, se le aparecía, le daba una tarea que hacer. María, ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. A Pedro le dice, apacienta y cuida mis ovejas. Y a los discípulos le dicen, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Cristo ha resucitado. O sea, Cristo venció la muerte. Cristo perdonó nuestros pecados, pero tenemos un trabajo que hacer. La resurrección no la podemos privatizar ni individualizarla. No es para que estemos cómodos. Hay que vivir la resurrección en comunidad, aún en estos tiempos de COVID. Nuestra pregunta en oración debe ser siempre, Señor, ¿dónde puedo practicar la resurrección en el día de hoy? Estamos viendo que la resurrección no solo tiene que ver con lo que pasa cuando morimos, pero tiene que ver cómo vivimos la vida aquí y ahora. Practicamos nuestra muerte cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. Solo cuando renunciamos a nuestra voluntad o a las cosas que nos están impidiendo vivir a la medida de Cristo es que practicamos resurrección. Y el tema, de reflexión de esta mañana es, ¿quién nos quitará la piedra? ¿Qué me impide que pueda gozar y vivir la resurrección? Nuestra piedra puede ser el afán, el miedo, el cansancio de la vida, la incredulidad, el pecado, los placeres, nuestro dolor ante la pérdida y otros. Ustedes conocen cuál es su piedra. Tenemos que salir de la tumba y resucitar con Cristo. De eso es que se trata, de una vida nueva, un nuevo nacimiento. Esta vida está arraigada en la resurrección histórica de Cristo y en la prueba de que la resurrección proporciona capacidad y la disposición de Dios para transformar nuestra vida. Jesús derrotó la muerte y derrotó el miedo a la muerte. Ya tratando de resumir el mensaje, hemos visto en esta mañana que la vida de resurrección está disponible para todos, no importando cuán comunes nos sintamos o nos creamos, ¿verdad? Mujeres con historia, hombres con historia, con escuela, sin escuela, pobres, ricos. O sea, no importa y tampoco importa en qué punto estemos. Si estamos en crisis, en conflicto, con miedo, con vergüenza, con dolor. Cristo trae consolación y esperanza. Y Jesús dice, sígueme. Jesús, que es la luz del mundo, nos está diciendo, sígueme. La presencia de Cristo siempre, ¿verdad? Con letra mayúscula, siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. Tratemos de estar atentos a su presencia. En la resurrección hay servicio. Tenemos un trabajo que hacer. Somos llamados a ser colaboradores de Dios en ese proyecto de restauración. Eugene Peterson, en su libro Practice Resurrection o Practica Resurrección, nos dice que practicar la resurrección es una decisión
intencional y deliberada a creer y a participar en vida de resurrección, vida fuera de la muerte, vida que triunfa sobre la muerte. Vida es la última palabra. Jesús es vida. Practicamos resurrección dejando que el Espíritu Santo vaya formando el carácter de Cristo en nosotros, manteniendo una vida de oración, creciendo en Cristo y viviendo. Practicamos resurrección cuando entramos en algo que es más que nosotros mismos, cuando nos apartamos de nuestra individualidad. Practicamos resurrección cuando mantenemos compañía con Jesús, con el Jesús vivo y presente, que sabe hacia dónde vamos mejor que nosotros, dejamos que Él nos guíe, que debe ser siempre de gloria en gloria, debemos estar buscando esa gloria en gloria. Y Trevor Hudson, un ministro metodista de África del Sur, dijo, y también me encantó esta cita: nosotros somos llamados a ser personas de domingo de Pascua, o sea, domingo de resurrección, practicando resurrección en un mundo de Viernes Santo. O sea, tenemos un mundo de Viernes Santo a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo hacemos? Jesús nos enseñó en reunión, en asamblea, en congregaciones, en coinonía, en adoración al Creador de vida, Dios, en adoración al vencedor de la muerte, Jesús, en adoración en el que nos llena de vida, el Espíritu Santo. Lo hacemos leyendo, ponderando, enseñando y predicando la palabra de vida. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discipulando y nutriéndonos en una vida de resurrección. Compartiendo la cena del Señor, recordando su sacrificio en el Calvario. Visitando al preso, dando de comer al hambriento. Vistiendo al desnudo, dando la bienvenida al extraño. Sanando al enfermo, trabajando por justicia. Amando a nuestros enemigos. Criando y enseñando a nuestros hijos, haciendo nuestro trabajo diario y cotidiano para la gloria de Dios. Cristo es el primogénito de la resurrección. Él resucitó a cuerpo incorruptible, a gloria, con todo el poder, a un cuerpo espiritual. Y esa promesa está dada para nosotros si creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro Rey que viene. La resurrección de Jesús establece la condición en que vivimos y maduramos en una vida cristiana y manteniendo vivo este diálogo. Jesús está vivo y presente. Vivamos la resurrección. Hermanos, yo los invito, ¿verdad?, que vayan reflexionando y si el Señor en este momento les ha tocado alguna fibra, ¿verdad? Y piensen, esta piedra que yo tengo en mi frente, ¿quién la quitará? Jesús la quita. Jesús quita la piedra de cualquiera que sea. Así que lo único que tienen que hacerse es aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador y dejar que Cristo en ese proceso vaya quitando esa piedra para que podamos, como dice la palabra, vivir a la estatura de Cristo. Si hay alguien, ¿verdad?, que quiera tomar ese paso, pues pueden levantar las manos para que nosotros podamos, ¿verdad?, orar por eso. Y si alguien que ya ha aceptado a Cristo, ¿verdad?, y por alguna razón dice, espérate, yo he dejado que esta piedra no me deje crecer, yo he dejado que esta piedra no trabaje, que yo no esté trabajando, yo necesito mover yo necesito que Cristo mueva esa piedra, también les digo que levanten sus manos y podemos orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor,
porque tú estás vivo. Gracias porque podemos celebrar tu resurrección, porque tú estás en cada paso al lado de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que tú sigas ayudándonos a que nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, mi Dios, cobre conciencia cada momento de tu presencia, mi Dios, Señor. Señor, yo te pido, mi Dios, por cada una de las piedras, porque, Señor, a veces creemos que no tenemos piedra y de momento tú nos haces ver, tienes una piedra que tienes que sometérmela, me la tienes que rendir, porque yo te la voy a mover. Señor, gracias porque tú estás ahí. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este proyecto de restauración. Gracias, Dios, porque tú nos amas. Tú nos quieres, tú nos persigues en amor, Señor, y nos persigues en misericordia, mi Dios. Así que en esta mañana, mi Dios, yo te pido que sigamos meditando en estas palabras, mi Dios, y que podamos, Señor, sentir tu presencia y tu amor una vez más, Señor. Señor, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.